¿Cómo pasasteis ahí en la selva cuando se escaparon de la catedral, que dejaron un huequito, como le dicen? Sí. El huequito en la esquina, porque la catedral tenía... Sí, un muro. Y una malla. Exacto, y tenía una segunda, que eso no eran de ustedes, porque los primeros Sí. que vigilaban eran disfrazados El ejército. de ejército, pero eran de Pablo. Sí, sí, sí. Los segundos no eran de Pablo. No, era el eran ejército. del ejército. El ejército. Pero ellos sabían de que ustedes iban a salir de esa noche. No, ellos no pensaban porque pensaban que los tenían rodeados. ¿Por qué? Porque para lo único que no venden droga es para un bruto. Y el general del ejército, ya le digo el nombre. Ochoa. No, Ochoa no. Ya te digo el nombre del general del ejército. Es un bruto. La catedral es una casita así que la vas a ver mañana, el jueves. Y él tenía 9.000 hombres, no es capaz de rodearla porque la montaña es así. Y es manigua de tierra fría. Sí. Y porque habían 140 militares que tenían un cerco militar que nos tenían a nosotros. Okay. Y él los sacó a todos, no dejó ni los días. Y llegó la noche, y la noche era el amigo de Pablo Escobar. Porque Pablo Escobar era un hombre que andaba en la noche como los leones. Sí, se manejaba mejor. De noche, sí, pues de noche. La mafia siempre se mueve de noche. Listo. La mafia se mueve de noche. Entonces, nosotros, el patrón como construyó la cárcel, dejó 4 ladrillos no pegados con cemento y no con yeso, que es muy blandito. Claro. Pues se les esmaltó con cemento. Claro. Y el patrón y yo sabíamos que nosotros fuimos a hacer esa cárcel con los ingenieros. El patrón y yo, nos metíamos a la montaña y a mañana estábamos a donde nos sentamos el patrón y yo. Sí. Ya llegaron los ingenieros y le decían, hágame esto así, así, así. La malla tenía 10.000 voltios y la cuchilla estaba en la celda del patrón. El patrón tenía el control total. Pero mira, tenemos que ser muy claros porque la persona que vaya a leer tu importante revista hoy va a decir, Popeye es un mentiroso. ¿Por qué? Y Pamela es una boba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para la época nosotros nos perseguían con helicópteros Bell Ranger 206 que venían de Vietnam, Okay. que no tienen ninguna tecnología, que solamente llevan 12 M60 con artillero y lo del piloto, los instrumentos. Hoy en día esa cárcel ya no sirve, esa montaña ya no sirve, porque ahora te persiguen con helicópteros Black Hawk y Apache. Ah, los apaches sí pasan por... Y el Black Hawk te detecta en la neblina, en la noche, por la fuente de calor. Ya no sirve. Y no sirve, pero era otra época. Cuando se escaparon ustedes dos juntos o quién era? Uno más. Íbamos 7, 7 eran. porque se quedaron 5 cuidando al viceministro de Justicia y al director de prisiones, el coronel Navarrubio. ¿El tiempo que estuvieron en la cárcel cuánto fue? 13 meses y medio. 13 meses. Yo fui el primero que llegué y me volé con él. Que él te pidió de que vayas adentro para ir Sí. investigando Sí, todo. cómo estaba bien. Listo. Y después estuvieron viviendo ahí hasta que él se cansó, porque se cansó. No se cansó, sino que él cometió un error, ordenar la muerte de los Galeano y de los Moncada ahí adentro. Y eso llevó a que el gobierno no interviniera. Que fue cuando lo fue a visitar y que los... Quedaron ahí, sí. Sí. O sea, él se tuvo que escapar, no quedaba otra. No quedaba de otra, ¿por qué? Porque nosotros habíamos hecho una negociación con el gobierno que nunca nos trasladarían. Sí. Y llegaron a trasladarnos. Claro que la culpa no fue del gobierno y nosotros, que nosotros, el patrón también se comprometió que él no iba a seguir delinquiendo. Ok. Claro que el gobierno no sabía que estaba muerto Galeano y Kiko Moncada. Sí. Se sospechaba porque entraron y no salieron. En ese momento también estaba la guerra con el cartel de Cali. Con el cartel de Cali. El cartel de Cali le dan dinero importante al gobierno para que nos saque de ahí. Ellos fueron los que pidieron. Sí, que nos ¿Tenían sacaran. ese poder? Sí, tenía el poder económico, sí. El poder económico, pero no es el No que militar, llevaban. no, el poder militar lo tenía Pablo Escobar, el poder económico. ¿Qué es lo que llevaban? ¿Cuánto estuvieron en la selva mientras que lo buscaban? Mira, nosotros salimos de ahí a las 11 de la noche, totalmente tapado de neblina, había 9.000 hombres, eso estaba regado, la montaña es esplendorosa, la vas a ver. El patrón iba adelante con una linternita así pequeña que nunca se la quitaba de acá. Sí. Inclusive un día yo le dije, patrón, bote esa puta linterna ya no necesitamos eso, mira, usted está muy equivocado, deme mi linternita ahí. Y esa linterna ahora que nos salvó de un solo dedito. Porque tú en la selva no puedes usar una linterna grande porque la misma plataforma te ve. Claro. Cambia estaba solamente alumbrando los pies y vas para Sí. adelante. Y el patrón siempre iba adelante. De ahí estuvimos día y medio en la selva y nos salimos. Porque encontramos un hueco en el cordón militar y nos salimos. ¿Y dónde se escondieron? Ya llegamos a una finca del patrón en el Salado, en Envigado, abajo, en la parte de abajo de la montaña. Ahí llegamos, todo el mundo empezó a coger por su lado, que era demasiada ley, demasiada policía, demasiado ejército, y el patrón y yo caminábamos en una parte aquí, un municipio que se llama Sabaneta, la montaña. Sí. Ya estuvimos un mes, mientras pasó la bronca, porque un mes duraron buscándonos, y ayer nos tiramos a la ciudad.
Se cansaron de la selva y se fueron a la selva. No, ya era seguro estar en la ciudad. Ah, ya era más seguro. Sí, estar en la ciudad porque la selva la estaban peinando. Para ese entonces armaron el grupo de los paramilitares. No, mira, ¿qué son los paramilitares? Te voy a explicar bien para que lo tengas claro, Pamela. En el año 1981, te hace una retrospectiva al 81. En el año 1981 secuestran a Marta Nieves Ochoa, la hermana del clan Ochoa. ¿Quiénes son los Ochoas? Los Ochoas son los poderosos narcotraficantes de Colombia. Jorge Luis Ochoa Vázquez, Juan David Ochoa Vázquez y Fabio Ochoa Vázquez, no, de Medellín. Aliados a Pablo Escobar, que ellos no son violentos, pero Pablo Escobar era violento y los protegía. Okay. Entonces secuestran a la hermana de Marta Nieves Ochoa, un grupo guerrillero colombiano, M19 de Abril, un grupo maoísta, guerrillero de izquierda. Secuestran a Marta Nieves y el patrón va, funda el MAS, Muerte a Secuestradores, y va detrás del M19. ¿Qué era donde fundaron ese grupo de Muerte a Secuestradores? Muerte a Secuestradores, en el 81. El M19 claudica y ellos dicen que no, porque están pidiendo 5 millones de dólares, que son 50 millones de dólares en día. Entonces ellos dicen que no quieren guerra con el patrón, que el patrón los acorraló. Entonces el patrón dice que le va a dar un dinero para que no sea una derrota, les da $100.000 y entregan a Marta Nieves en Panamá. Cuando el patrón vuela a Panamá, cuando mata al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en el 84, el patrón vuela a Panamá y el que lo lleva es el M19, porque ya el patrón, después de que le da los $100.000, se hace amigo del M19 con Iván Marino Espina. Y en Panamá se planea la toma del Palacio de Justicia en el 85, en noviembre del 85, más cuando entran los tanques, entra el M19 y está el cartel de Medellín adentro también. Sí. Y ahí porque Pablo Escobar era un hombre de izquierda, sí. Tenía pensamiento de izquierda. Por eso yo no entiendo el hijo del patrón cuando dice que el patrón trabaja con la CIA, porque la CIA no trabaja con gente de izquierda. Eso es lo que también no entendí muy bien. No, yo no entiendo a Juan Pablo porque la CIA no va a trabajar con un hombre que mató a Barres en el 86 y mató a 3 norteamericanos en pleno vuelo. Porque tiene él una manera diferente de pensar. No, es que él era un niño en esa época. Okay. Entonces, mira, el patrón ha matado a 4 norteamericanos en ese momento de la guerra. Sí. Y los norteamericanos van a trabajar con asesinos norteamericanos. Eso para ellos es increíble. Claro. Entonces ya, al liberar a Marta Nieves y todo, el MAS se convierte en paramilitares. Ahí es donde se convierte. En paramilitares. ¿En cabeza de quién? Del socio de Pablo Escobar, José Gonzalo Rodríguez Gachaya de Mexicano, que era de ultraderecha, y de los hermanos Castaño Gil, Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil. Y entonces el patrón era tan poderoso que maneja la izquierda y la derecha. Y después los paramilitares, en el año 92, cuando matamos a Kiko y a Galeano dentro de la catedral, se convierten en Pepes. Fundan los Pepes. Esos son los Pepes. Y se vuelven enemigos nuestros. Yo te voy a llevar a la casa de los Pepes. Okay. Te voy a llevar para que tome fotos para tu revista. Okay. Además, sería interesante que consiguiéramos un fotógrafo. Sí, como hablamos, a ver si podemos hacer la tumba. Sí, para que consigamos un buen fotógrafo para el martes. Sí. Miramos, porque vamos a hablar bastante. Sí. Si no puedes venir acá, yo te llego al hotel y hablamos, Pamela, ya. No te preocupes. Sí. O sea, bueno, una de las grandes cosas que también quería saber, cuando mataron a Bonilla y el que estuvo en la Bianca, nunca lo dieron público, como si fuera... Nosotros no fuimos. No, mira. Medellín era muy tranquilo, no este poco de edificios que tú ves ahora, la señorita mostrando las teticas, el culito, no, esto era muy tranquilo. Medellín era muy tranquilo, la gente, las mujeres muy tapaditas, no había edificios, esto era lleno de árboles, esto era un paraíso. Y el patrón mata a Rodrigo Lara Bonilla, porque estaba en contra de él, porque lo humilló en el Congreso, que el patrón era representante de la Cámara. Entonces cuando explota, pierde la virginidad de Colombia, me mataron un ministro de Justicia en la República de Colombia. Entonces, es como tú matas al primer ministro de Alemania, eso es delicadísimo. Sí. Entonces, ahí el patrón ya empieza la guerra en contra de la extradición, donde se fundan los extraditables. Preferimos una tumba en Colombia, un calabozo en Estados Unidos. Exacto. Y Pablo Escobar Gaviria es de tanta palabra que tú lo vas a ver enterrado allí. Yo prefiero una tumba en Colombia, un calabozo en Estados Unidos. Entonces, en el año 1989, en diciembre, nosotros matamos al candidato a la presidencia de la República de Colombia, Luis Carlos Galán Sarmiento, que era seguro presidente de Colombia, y la bandera de él era la extradición. Lo matamos y en noviembre ya iba a ganar el que él dejó de
uno que tomó las banderas de él, César Gaviria Trujillo, que en el entierro de Galán, el hijo Juan Manuel Galán le entrega la bandera a César Gaviria Trujillo. Entonces el patrón planea un atentado para matar a César Gaviria. Sí. Y se sabía que César Gaviria iba a volar un avión, el avión de Avianca, que iba de Bogotá hacia Cali. Que ahí estuvieron también que estuvieron implicadas gente que no sabían ni siquiera que estaban implicadas. No, imagínate lo siguiente, mira. La bomba del avión de Avianca es muy fácil. Sí. Pablo Escobar la ordena. Sí. La ordena Jorge Luis Ochoa Vázquez, que está vivo. Y que pagó 7 años de cárcel y anda por aquí por todas partes. Porque Pablo Ochoa Vázquez está preso en Estados Unidos y Juan David ya murió, León Ugarte murió hace como 8 años. Okay. La bomba la ordenan los extraditables. Pablo Escobar, la ordena Jorge Luis Ochoa Vázquez, y la bomba la sube al avión, la sube el DAS. El DAS es un grupo de detectives de Colombia al mando de un general, Miguel Alfredo Maza Márquez. Pero ese del DAS no tenía ni idea que le iba a subir. No, sí, él sabía porque le dio un dinero muy grande. Porque la bomba tú no puedes subir una bomba a un avión así. Entonces mira, porque iba un tipo engañado. Mira, entonces sí. Lo siguiente, ¿y quién hace todo? Lo hace Carlos Mario Saturquijo Arias Larete, que en este momento vive en España. Sí. Él es el que coordina todo. Pablo Escobar dice a Larete, coordine esta bomba. ¿Se la entregan a quién? A Carlos Castaño Gil, que era trabajador de Pablo Escobar. Sí. Carlos Castaño Gil la mueve a Bogotá en un avión del patrón. Sí. Engañan a un tipo y le dicen que le compran un tiquete. Porque, ¿cómo compran el tiquete para la bomba del avión de Avianca? Un terrorista es muy inteligente. Un terrorista estudia el avión. Porque tú no puedes comprar una bomba y comprar un tiquete para una bomba o atrás o adelante, porque los aviones son muy bien hechos. Sí. Entonces si el avión estalla, mata 4 aquí, 4 de aquí, 4 de aquí, pero el piloto, así esté el avión despresurizado, él lo entra. Él lo jala y lo entra. Hay heridos como un berraco, pero entra el avión. Sí. Porque no se está tocando la estructura del avión. Okay. Entonces a él le compran el tiquete en una silla que está en el ala del avión, donde va el combustible. Claro. Entonces cuando, con la presurización, con la dinamita, aunque al tipo le dicen que cuando ya el avión suba, que se presurice, sí. Tiene que abrir un maletín para escuchar unas conversaciones ahí. Y le digo, es una grabadora y volteando, una grabadora de esa época. Sí. Y entonces cuando el tipo hace así, estalla. Entonces hace un efecto dominó con el combustible de las alas, con la presurización y la bomba que él acaba de activar. Entonces el avión entra, porque el avión pierde el ala de una vez. Todo. 107 personas. Sí, 107 personas murieron. Entonces, ¿qué pasa? César Gaviria Trujillo venía a abordar a él. ¿Por qué no aborda a César Gaviria Trujillo? Él no aborda porque su jefe de seguridad, el coronel Homero, te voy a explicar por qué sé yo esto. Sí. El coronel Homero en el camino para. El candidato se enoja. ¿Cómo así? ¿Usted quién es? Pues? No, yo no voy a abordar. No, presidente, no, candidato, no. No, ¿qué pasó? No, señor, tengo una corazonada. ¿Qué le dije? No, una corazonada. Y no abordan. No abordó. No. Entonces, cuando estamos en la cárcel de la catedral, César Gaviria Trujillo, que fue el que negoció con nosotros, nombra a un hombre de confianza dentro de la catedral, al coronel Homero. Traidor de Pablo. No, al coronel Homero lo nombran como director de la cárcel de la catedral. Sí. Entonces un día estamos comenzando acá, como estamos tú y yo, y dice el coronel Homero, yo les doy un operativo a ustedes, y donde nos cuenten lo del avión de Avianca. Entonces yo le cuento al patrón, ya sabemos por qué no abordó César Gaviria. Por eso, sí, pero la bomba era para matar a César Gaviria. En estos momentos en Estados Unidos el caso está abierto por la bomba de la Avianca, por eso no prescribe nunca. Yo no entiendo a los norteamericanos por qué no han atrapado a Carlos Mario Saturquijo Larete, porque él confesó cuando se entregó a la justicia, confesó que le había estado en la bomba de la Avianca y vive en España. Vino a cogerlo y llevarlo a los Estados Unidos. Y está tranquilo. Vino a cogerlo y llevarlo a los Estados Unidos de Norteamérica. Es que ahí está el testimonio de él. Fuera de eso, el Arete hizo un gran negocio. Se volvió más millonario de lo que era porque los Ochoa le pagaron para que no los metiera a ellos. Sí. John Freider, un narcotraficante colombiano, que es ¿le voy a explicar a usted quién es John Freider? John Freider es el papá de Connie Freider, la esposa del piloto colombiano Juan Pablo Montoya. De automovilismo, que fue de Fórmula 1 y después de la CAR y no sé qué, bueno. Sí. Le pagó Carlos Castaño Gil al Arete, siendo Pepe Carlos, para que no lo metieran en la bomba del avión de Avianca. O sea, ya estaba todo cuadrado. Y el Arete se echó toda la culpa, porque nosotros nos sometimos a la justicia, nosotros nos da lo mismo 500 muertos que uno, porque hay acumulación jurídica de penas. Sí. El Arete se echa toda la culpa
y saca a todos los que quiere. Y aquí hay un chivo expiatorio que es la Kika, Dandeni Muñoz Mosquera. La Kika no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué meten al avión, en el avión de Avianca la Kika? La Kika en el año 92, cuando nosotros estamos en la catedral, la Kika es hermano de los Tyson, de un grupo de asesinos del patrón, de Brancy Muñoz Mosquera. Tú lo vas a búscalo en internet. Sí. Los nombres que yo te estoy dando es para que verifiques todo. Sí, sí, no te preocupes. Entonces, la Kika empieza por aquí a extorsionar a los trabajadores, a los amigos del patrón. El patrón llama a Tyson, que era un hombre muy fuerte, y a Tilton, que eran leales. Dice Tyson y Tilton, qué pena con usted, me toca matar a su hermano. Y eran tan leales ellos que le dijeron, patrón, ¿sabe qué? Lo que le contaron a usted es poquito, mi hermano también hizo esto, esto y esto y esto y esto. Y ahí canto con un pajarito. Sí, no, pues no, espérate. Entonces le dijo el patrón, ¿y qué hacemos? Le dijo, patrón, usted es más inteligente que nosotros, díganos, ¿qué hacemos? Y pero no puede matar a mi hermano, patrón, por favor. Pues al patrón yo le hablaba muy respetuoso, el patrón se le podía hablar. Nosotros lo adoramos, es nuestro hermano, es un bruto, pero de miedo. Sí. Y es irrespetuoso, no tiene educación, que ellos llevan una vida muy difícil. Ellos son hijos de un ex policía y la mamá aguantaron mucha hambre. Entonces, el patrón le solucionó muy fácil, saquémoslo del país. Yo listo. Y los Tyson ya habían ganado mucho dinero con Pablo Escobar, pero el patrón es un hombre muy inteligente, sabía que ellos no iban a sacar del dinero de él. Mi papá, tráigame $100.000, y yo manejaba el dinero del patrón en la catedral. Trae $100.000 en billetes de $100 y lo entregué ya. Entregué estos $100.000, que hoy en día es $1 millón, a la Kika y que se vaya del país. La Kika se fue para Nueva York, y como nunca había salido del país, llegó a Nueva York y veía cuadras y cuadras y cuadras y cuadras. Y esto porque no le encuentro a nadie. Esto era un pueblito, esto eran 4 calles y 6 carros. Y eso era dele y dele. Él cogió los $100.000, empezó a comprar tenis Jordan en discotecas, botella de champaña, $500, $1.000 allí. Se tiró en 2 meses $100.000. Sí. Y llama desde, usted ve sin plata en Nueva York, y llama desde Nueva York a Tyson y a Tilton, donde la mamá. Y era el teléfono más vigilado en el planeta Tierra. Entonces dice, mamá, dígale a ti. Entonces encuentra un teléfono público en la calle. Encuentra un teléfono público en la calle y busca el número. Y que me llamen aquí. Sí. Y dice, mamá, dígale a Tilton o a Tyson que me llamen mañana a este número. Y da el número. A las 9 de la noche, de aquí de Nueva York. Y listo, la mamá busca cómo mandarle a los hijos la razón, ¿sí me entienden? Y ese día a las 9 de la noche le llega la CIA y la DEA. Y van al apartamento y le siembran dinamita. ¿Por qué? Porque ya Carlos Castaño en esa época, ya estábamos con él, ya con Carlos Castaño ya estábamos, que nos agarrábamos. Sí. Porque ya yo estaba, Carlos Castaño, Fidel Castaño y Vicente Castaño ya habían echado para el cartel de Cali, que eran nuestros enemigos. ¿Quiénes son los del cartel de Cali? Son los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que están presos en Estados Unidos. José Santa Cruz Londoño, alias Don Chepe, y Elmer Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, 4. A Pacho Herrera lo matan dentro de la cárcel por un problema que tuvo con Varela, un narcotraficante del norte del Valle, cerca de Cali, sí. Y Don Chepe se vuelve él lo detienen, porque el bloque de búsqueda cuando acabó con otros se va a acabar con el cartel de Cali. Acabaron con el cartel de Cali. Sí, y entonces detiene a Don Chepe y Don Chepe se vuela de la cárcel La Picota. En una fuga espectacular, se vuela de allá y se viene a confiar en Carlos Castaño, porque Carlos Castaño era un traidor. Carlos Castaño está muy conectado con la DEA. La DEA le cae a Carlos Castaño y Carlos Castaño se lo entrega muerto. Yo mañana te voy a mostrar la casa donde salió muerto Don Chepe, que es un hombre muy importante del cartel de Cali. Entonces, se empieza a hacer el empalme gravísimo, grave. Entonces, Carlos, mira, está peor. Entonces, Carlos Castaño ya sabía que lo de la vivienda había que era muy delicado. No por los 104 colombianos, ni por los 3 norteamericanos. O sea, ni 107 se trataba sobre. No, 3 norteamericanos, los 104 colombianos no van en nada. Para el gobierno norteamericano. Los 3 norteamericanos, entonces, Carlos Castaño se va con la DEA, porque Carlos Castaño es el que detecta la llamada, porque ellos ya estaban trabajando en eso. Sí. Se va con la DEA y enredan a la Kika. Lo enredan y le siembran dinamita el día que lo capturan. Sí. Y van ante un gran juez, y encuentran una pelada aquí en Medellín que dice que en una fiesta la Kika dijo que le había puesto la boca a la bien de Avianca. Y lo condenan a 10 vidas. Sí, bueno, quedó y ahí. Y ahí, entonces por ahí se salvó Carlos Castaño. Pero mire que la bien de Avianca es muy peligroso. ¿Por qué? Cuando Carlos Castaño ya se vuelve tetramillonario porque él mata a su hermano Fidel al mes de muerte del patrón, porque Fidel le cogía todo el dinero y no le daba nada a Carlos. Sí. Era muy millonario porque quería ser más tetramillonario.
Entonces, al mes de muerto el patrón, en el 94, en enero, él mata a Fidel. Se queda con todo el poder. Ya Carlos era tetramillonario, tenía 50.000 hombres llenos de cocaína, de dinero, pero exageradamente supermillonario, apoyado por la CIA y la DEA, que eran sus amigos. ¿Qué hace la CIA y la DEA con Colombia? La CIA y la DEA autorizan a Carlos Castaño, porque Pablo Escobar primero, para procesar la cocaína, tenía que traer la pasta de cocaína de Perú, Bolivia y Ecuador, porque ya la coca es milenaria de los indios. Sí. Entonces ya tenía la pasta aquí. Enseguida tenía que mandar por los líquidos a Alemania, acetona y éter y a Estados Unidos. Claro. Que se procedía la acetona y éter y enseguida procesar la cocaína. Entonces la CIA y la DEA dejan que Carlos Castaño haga un ejército de 50.000 hombres, copan territorio y siembran a Colombia de matas de coca. Colombia está sembrada de matas de coca gracias a la CIA y a la DEA. Claro que antes no estaba. No estaba. Ustedes iban a Sí. buscar solo. Y entonces, miren lo que es la Avión de Avianca. Entonces, llega Carlos ya lleno de millones de dólares, pero lleno. Sí. No tenía dónde echar el dinero. Igual, él. Sí, y entonces él dice, puta. Entonces, los paramilitares, porque él se convierte en el jefe de los paramilitares, hace una negociación con el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia de esa época, durante 2 periodos, durante 8 años. Y él va a traicionar a todos sus amigos, porque Sí. Carlos Castaño era un traidor. Va a traicionar a todos sus amigos y a su hermano Vicente. Y ellos lo detectan y lo matan en el 2004. Pero ¿por qué Carlos Castaño no se pudo ir para Estados Unidos? Porque él estuvo haciendo contactos con la CIA para entregarlos a todos. Sí. Porque ellos están negociando con el gobierno para entregar los fusiles y la extradición, ¿qué? Claro. Y la extradición está en la Constitución. Mm. Entonces, vino la CIA a hablar con Carlos y la DEA. Le dijeron, comandante, ¿usted tiene algo que ver con el avión de Avianca? Se emputó. Pero no se empute, hijo de puta, tranquilo. Él era así. Era- No se empute, venimos a preguntarle si tiene algo que ver con el avión de Avianca. Y yo, eso es hijo de puta, por eso lo maté. Tranquilo, díganos. No tengo nada que ver, listo. Me preguntaban a mí y les conté lo que le estoy contando a usted hoy. Y ya tenían las pruebas que Carlos la había subido. ¿Y cómo quedó? Y entonces le dijeron, comandante, con todo el dolor del alma, usted ha sido nuestro amigo, nos ha protegido en esto y esto, ha matado gente para la CIA y la DEA. Porque es que él era el asesino de Latinoamérica de la CIA. Sí. Inclusive ellos con Carlos Castaño iban a matar a Chávez. A Chávez también. Claro, la CIA iba a matar a Chávez, inclusive encontraron 5 camiones que iban listos de paramilitares para matar a Chávez, cuadrado con un grupo del ejército de Venezuela. Sí. Pero dentro de los paramilitares había otro traidor, que era Macaco. Macaco le avisa a Chávez que era amigo de Chávez, porque Macaco estaba trabajando con Chávez, le estaba abriendo los puertos para mandar cocaína para el mundo. Esto se llama la traición. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Pues le digo, los Borgias son unos maricas al lado de los colombianos. Bien. Entonces, mira, esto es una cosa muy bien armada. Entonces, mira, acá la CIA viene y dice, comandante, qué pena con usted. Lo respetamos mucho y todo, pero no lo podemos llevar a los Estados Unidos de Norteamérica, porque después del 9/11, el que tenga terrorismo no puede entrar a los Estados Unidos de Norteamérica. Le ofrecieron Costa Rica. En Costa Rica. Sí, le ofrecieron Costa Rica. Mm. Pues Costa Rica es Colombia, ya se muere. Costa Rica es allí. Y hay sicarios colombianos así. Y no quiso aceptar. Y ahí es donde lo detectan su hermano Vicente, lo detecta Macaco, lo detectan los agentes y lo matan. O sea, lo liquidaron. Muerto Carlos Castaño. ¿Por qué yo sé que Carlos Castaño está muerto? Porque yo estuve con el asesino de Carlos Castaño, el Mono Leche. Y él te lo contó. Y encontraron el hueco, encontraron el cadáver de él, también le hicieron el ADN y ese era. Era- El Mono Leche lo entregó. Mire, eso es lo del avión de Avianca. Lo del avión de Avianca es muy delicado. Sí, por eso, justamente. Por los 3 norteamericanos y la muerte de Barcil. También te voy a hacer muy claro a ti para tu revista. Porque veo que eres muy inteligente, Pamela. Aquí hay algo muy claro. Está muerto Barry Seal, para que haga la investigación. Hay una película que es un estúpido aquí, Tom Cruise, Sí, pero es un montón de mentiras. sí. Era justo donde estaba grabando la serie. Sí, Sí. es un estúpido. Bueno, entonces mira, lo de Barry Seal es muy fácil. Los norteamericanos tienen cómo vengar la muerte de Barry Seal. Tienen que matar con la CIA aquí a Jorge Luis Ochoa Vázquez, que anda por todas partes. La CIA tiene sus asesinos aquí en Colombia, Ok. que es un grupo de policías.
que maten a Jorge Luis Ochoa Vázquez y que juzguen en los Estados Unidos de Norteamérica al que coordinó todo, porque cuando lo de Barry Hilton, Jorge estaba preso en España, porque lo atraparon en España en el 84, y él empezó a mandar cartas con los abogados a Fabio Ochoa para que mataran a Barry Hilton, porque era el testigo contra él. Claro. Entonces, Fabio está en los Estados Unidos de Norteamérica. Que juzguen a Fabio dentro de los Estados Unidos de Norteamérica por la muerte de Barry Hilton. No lo van a hacer. ¿Ah? No lo van a hacer. Lo pueden hacer. Pero no lo hicieron. ¿Ah? No lo hicieron. No, porque es que él está condenado a 30 años, lo están pensando. Cuando le falten 2 o 3 años para hacerlo, lo pueden hacer. Ahí será otro. Sí. Bueno, a ver, otra de las cosas interesantes que eran cuando te entregaste, o lo hablaste con Pablo, él quedó con el chofer solo. Mira, te voy a contar muy claritico en esa situación. Mira, yo te lo voy a decir muy claro, Pamela. Sí. A mí me gusta tu inteligencia y eres rápida, pero como Pablo Escobar Gaviria, ninguno. Nosotros andamos 140 hombres con él con fusiles en ese restaurante donde nosotros llegamos ahí a comer. Ahora yo no te lo dije, esperando que comieras ahí. Sí. Te llevé con segunda intención. Esa es la Sicilia de Colombia. Allí se movía la mafia. Ahí se movió. Pablo Escobar, por ejemplo, decía, vamos a almorzar a ese restaurante. Y llegaban 4 o 5 grupos y se sentaban como eran y ahí todo el mundo armado. Es una avanzada que se llama. Ah, ok. Después llegamos nosotros. ¿Viste que estaba la policía ahí? Sí. No pasaba nada porque los policías estaban comprados. Ok. Bueno, llegamos ahí y ahí almorzábamos, ¿sí me entiende? Cuando nosotros teníamos 15.000 hombres encima, la CIA, la DEA, el FBI que nunca sale de Estados Unidos vinieron, teníamos la Mossad y los ingleses que siempre acompañan a los norteamericanos en todos estos problemas. Sí. Vino ya la tecnología. Sí. Entonces Pablo Escobar Gaviria, tú veías a Pablo aquí andando en carros y fusiles. Entonces Pablo Escobar Gaviria estaba buscando un elefante y Pablo Escobar se convierte en un ratón. Andaba con un solo hombre. Cuando nos volamos de la casa de la catedral solo andaba conmigo. Entonces yo salía por un correo, para no hablar por teléfono, un correo de 12 pasos al estilo de la mafia italiana, que realmente la mafia es de Italia. Esto aquí es una copia. La copia de Sicilia, la copia de 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 Sicilia, de la mafia calabresa. Calabresa. Sí, porque la mafia es italiana. Acá. No es una copia, no, digo yo, la verdadera mafia del mundo es la mafia italiana. Okay. Ni la japonesa, yakuza, ni No existe. la rusa, ni nada, ni la mafia, no, la mafia es No, Italia. Okay. Nosotros somos copietas, nosotros copiamos todo. Aquí no se ha inventado nada. Nosotros no hemos hecho nada, somos muy violentos sí, y asesinos, pero no más. Entonces mira lo siguiente. Entonces el patrón, para yo salir por el correo me disfrazaba de mujer. Me disfrazaba de mujer sí. Porque el patrón ganaba por esas cosas pequeñas. Y aquí no había mujer en la mafia, que no paraban mujeres, había retenes de 40 y 50 policías con los fusiles en la mano. Porque por estas calles donde fuimos a almorzar ahora, Sí. cuando te recogí a ti, ninguna organización criminal en el mundo ha hecho lo que nosotros hicimos. Por estas calles matamos 540 policías y herimos 800. ¿En esa misma calle que pasó? No, por todas estas calles, por todas. Ahí en la Estrella, ahí matamos policías por todas partes. Nos enfrentamos. Matamos al comandante de la policía de Antioquia, matamos al gobernador. Hubo mucha sangre, hubo 70 y pico de bombas aquí. Entonces mira muñeca. El patrón recibe una información, porque hay unos policías que trabajan para él dentro del bloque de búsqueda. ¿Cuál es la información? Que dio la orden de no perseguir más a Pablo Escobar. Entonces los policías colombianos están locos. Una información de la CIA, porque lo más poderoso de la CIA no son los fusiles, es los centros de pensamiento. Claro. Entonces la CIA dice, no busquen más a Pablo Escobar, busquen a Popeye. Encontramos Popeye, encontramos a Pablo. Sí, y está esta perrita que sale disfrazada de mujer. El patrón me dice, oiga Popeye, puta, ya saben que usted está saliendo disfrazado de mujer. Esto es gravísimo, es que lo único que sabemos usted y yo, alguien lo Sí. vio y me reconoció en la calle. Que yo conducía un Renault 4. Sí. O lo entregó al que yo le recibía que era el arete, que el arete era mucha confianza, pero el arete me iba a entregar al patrón. ¿Lo había entregado él? No, el arete es de mucha confianza, ¿para qué? Diga, y el arete es mucho más importante dentro del cartel de Medellín que yo. No sé. Claro, más importante que yo, dentro del cartel de Medellín. Entonces mira, el patrón me dice, no, Popeyito, usted ya no me sirve, se entrega. Y mandó por el Limón. ¿Quién es el Limón? El Limón era el que manejaba el camión en la casa de la catedral, que tenía un compartimento secreto, se metía gente, se metió en el galeno y lo moncaba, pues no aparecía en los registros. Ahí donde aparecían las cosas, El Limón, sí. la gente. Todas las reinas de belleza, la fiesta, la cocaína, los fusiles, todo lo ilegal. Todo Sí. Y por ese camión se pagaba una plata mensual.
y no poquita, para no requisarlo. Claro, que es lo que entraba. Sí, pero mira lo siguiente, mira, aquí la cosa es muy fácil, aquí lo del cartel de Medellín no se ha finiquitado todo. Aquí está impune el avión de Avianca. Tienen que llevar a la Arete a los Estados Unidos de Norteamérica. Tienen que llevarlo preso y después de que lo metan en un calabozo él habla. Porque hay que deshacer todo. Es una cosa que quedó abierta. Quedó abierta la bomba al avión de Avianca. También que está abierto la muerte de Barresil. Tienen que apretar a... ¿Por qué no se pueden llevar a Juan Carlos Ochoa Vázquez? Porque nosotros tomamos la extradición y la ley cuando es desfavorable no es retroactiva. A él no lo pueden llevar por la muerte de Barresil. Porque fue en el 86 y nosotros tomamos la extradición en el 91 y la extradición la retrataron en el 97. O sea... Bueno. Permítame, yo miro el teléfono, una cosita, bebé, ¿sí? Sí. Una pausa. Pues, perdón, sí. Bueno, Pope, contame. Una de las cosas que queríamos saber, por ejemplo, ¿cuándo fue que empezaste a trabajar con él? Mira, Pamela, muchísimas gracias por tu reportaje, para tu importante revista. Muchísimas gracias por venir a Medellín, por venir hasta acá. Mira, yo empiezo con Pablo Emilio Escobar Gaviria en el año 1985. Cuando él llega en el 84 de Nicaragua, cuando Barresil le toma las fotos. Barresil es un piloto norteamericano que le toma unas fotos a Pablo Escobar en Managua, Nicaragua. Después declara, el piloto era de Pablo Escobar, el piloto del narcotráfico que lo atrapan los norteamericanos en suelo norteamericano con cocaína, lo convencen de cooperar para ellos y traiciona a Pablo Escobar. Y después Pablo Escobar lo mata en febrero del 86 en Baton Rouge, Luisiana, en pleno suelo norteamericano. Cuando llega a Colombia Pablo Escobar, yo vengo de la Marina, estoy sin trabajo y encuentro un trabajo de conductor y de escolta de una señorita del barrio El Poblado, que es el barrio de los ricos aquí en Medellín. Tomo el trabajo y esa señorita era amante de Pablo Escobar. Tomo el trabajo y la relación de ellos termina a los 3 meses. Yo busco un carro de mi padre, voy y busco por toda la montaña, el barrio El Poblado, donde se movía Pablo Escobar, lo encuentro y le pido trabajo y me da trabajo. Y empiezo con él y entro como asesino, como killer. Listo, empezaste, se lo pediste, sí. Pediste eso. Ok. ¿Y quién fue el que mataste primero? El que primero maté fue un conductor de bus, que siendo muy niño Pablo Escobar y era un amiguito, al amiguito, el conductor, la mamá se fue a bajar del bus, el tipo no esperó que ella se bajara bien, se cayó, se golpeó contra un borde de la acera y ahí se desangró. Y el tipo la dejó morir ahí y se fue. Y ya cuando ya tenía dinero el hijo y era socio de Pablo Escobar y todo, le dijo al patrón: mira Pablo, y encontré el tipo que mató a mi mamá. Entonces yo estaba ahí y me dijo: Pope, ¿quiere hacer ese trabajo? Y listo, yo lo hago. El tipo ya no conducía bus, sino que despachaba los buses, lo que llama un despachador. Sí. Y entonces yo llegué, me lo mostraron, inmediatamente con mi arma con papel le disparé en la cabeza. La que tenía legal. Ese fue el primero. Sí. Bueno. ¿Y después cómo fue la relación? Desde ahí entonces empezaste a trabajar con él como sicario. Como sicario, como escolta, como secretario. Todo junto. Todo junto, sí. El tiempo que pasabas con él, ¿cómo fue? Mira, Pablo Escobar era una persona común y corriente. Ese restaurante donde entramos ahora, no te lo quise decir allá para decírtelo acá en tu reportaje, ahí entramos con el patrón a comer. Con el King Ramírez, con el King Correa, con la Yuca. ¿Viste un señor que me saludó de mano ahí? Sí, sí. Muy pobre, lavando ahí unos carros, ¿lo viste? Sí. Ese señor es hermano de Rubén Londoño y la Yuca. ¿El que le dijiste que era medio pelado? Sí. Sí. Rubén Londoño y la Yuca, hermano de Rubén. ¿Quién es Rubén Londoño y la Yuca? El primer escolta de Pablo Escobar, que era la estrella. Él traiciona a Pablo Escobar y Pablo Escobar lo mata. Listo. Y porque Pablo Escobar amaba lo que se ha acabado hoy en día, que a usted le gusta, Pamela, que es la lealtad. Entonces, yo voy llevando una relación con el patrón. El patrón era un hombre que él no se embriagaba, él no tomaba licor. Nada. Se tomaba media cerveza y se fumaba medio cigarrillo de marihuana y no más. La debilidad del patrón era las mujeres. Vamos. Él no era un hombre que hablaba de dinero, nunca lo vi gritándole a nadie, ni llorando, ni pegándole en la cara a nadie, ni hablando de dinero. Cuando tú le matabas, te mataba ya. Y lo pasó estábamos nosotros como los asesinos. Pablo Escobar era muy peligroso, pues no disparaba, que parábamos éramos nosotros, los que matábamos. El patrón tenía una personalidad que no se ponía muy contento por algo bueno que le sucedía. Patrón, entraron 20.000 kilos de cocaína, se ganó 170 millones de dólares. Entréguelo a los contadores. Patrón, acaban de matar a Pinina, uno de sus hombres, vamos a ver qué pasó con Pinina.
mantenía una personalidad, era un témpano de hielo. El patrón tenía una frialdad increíble. Siempre te miraba a los ojos, no era grosero, era amable. Sí. Mira, tú lo dijiste claro. La palabra de Pablo Escobar es la disciplina. El patrón cogió una mujer, se divertía, la mujer estaba con la novia de ella, el patrón le hacía el amor a las dos, las ponía que hacían el amor para él y después le hacía el amor a las dos, y muy disciplinado. Y ya se paraba de ahí. El patrón era un tipo, lo que te decía, no se embriagaba, empezaba a abrazarte y así te va a regalar un elefante y una avioneta, nada, todo correcto. ¿Y qué tenía Pablo Escobar? Que Pablo Escobar Gaviria te decía, te voy a dar $1 millón por matar a un ministro y $1 millón te entregaban. Porque Pablo Escobar era diferente a los bandidos de Colombia. Colombia está lleno de bandidos, empezando por el gobierno. Pero Pablo Escobar tiene una cosa diferente a los otros bandidos. Por ejemplo, cuando un mafioso de otra ciudad manda a matar a un gobernador, o un juez, o un alcalde, mataban a los sicarios para romper la línea de la investigación. Porque ¿cuál es la grandeza de la mafia en Colombia? Porque es que la policía quiere bien jodida y el ejército. Iban disparando por todo, y mate, y mate, y mate. Y el patrón de nosotros matamos a un ministro, un presidente de la república, y nos protegía. Y otros mafiosos que te decían, te doy $1 millón por matar a otro mafioso. Sí. Y apenas lo matan, te matan a ti para no pagarte el millón. Claro. En cambio Pablo Escobar no. Palabra. Eso se llama lealtad, disciplina y palabra. Mira que hemos descubierto 3 cosas contigo. Tú la tienes muy clara, Pamela. Hasta aquí vamos. Lealtad, la palabra y disciplina. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la cárcel? En la que armó él. La cárcel de la catedral. La catedral. Mira, Pamela, la cárcel de la catedral, ahí vas a ver tú el poder de un hombre. Es más, podemos ir, si estás aquí, podemos ir el jueves. Okay. Porque vas a ver el poder de un hombre. Que todavía existe. La cárcel está, la vas a ver. Mira, aquí estamos hablando del Imperio Norteamericano y de Colombia. Okay. La CIA y la DEA. Sí. Pablo Escobar Gaviria arrinconó al Imperio Norteamericano y les dijo, la cárcel me la hacen aquí. ¿Por qué? Porque él conocía esa cárcel de niño, esa montaña. La montaña. La cárcel es una casa, sí. Él conocía esa montaña de niño, él la caminó de niño. Cuando era joven guardaba secuestrados en la montaña. Y cuando ya era millonario recorría la montaña en helicópteros, porque esa montaña ahí para atrás puedes caminar 6 meses sin encontrar a nadie. Vas a ver el esplendor de la montaña. Okay. Vas a ver el esplendor de la montaña y vas a sentir el esplendor de la montaña. Yo te voy a llevar allá, sí, junto con Fran. Mira, el patrón nos obliga a hacer la cárcel ahí se empezó a manejar el cartel de Medellín, sí, porque se empezó a estructurar el cartel de Medellín, y los 2 socios del patrón lo traicionan. Ahí lo traiciona Fernando Galeano Berrío y Kiko Moncada Cuartas. Y nos da la orden que los matemos dentro de la cárcel. Como él tenía el control de la cárcel, el ejército tenía un cordón, pero muy lejitos. Y los matamos, los descuartizamos y los quemamos dentro de la cárcel. En la cárcel, son esos adentro. Que eran que estaban Sí, porque lo traicionaron, porque Pablo Escobar Gaviria odiaba la traición. ¿Lo descuartizaste vos? Sí. Bueno, porque nosotros somos brutales, somos asesinos. Sí. Y utilizamos todas las técnicas. Okay. Bueno, a raíz de la muerte de Fernando Galeano Berrío y Gerardo Moncada Cuartas, Kiko Moncada y Negro Galeano, de la muerte de estos 2 grandes hombres de la mafia, el gobierno nos intervino y nos fueron a trasladar. En esa montaña, ¿por qué Pablo Escobar amaba esa montaña? Pablo Escobar era un hombre estratégico. Pablo Escobar sabía que esa montaña se tapaba de neblina a las 6 de la tarde. Por ahí, bueno. Y de noche es totalmente imposible que tengan los helicópteros, porque los americanos tiraron un avión plataforma y en esa montaña burlamos a 9.000 hombres. En esa montaña burlamos a 9.000 hombres del ejército colombiano, a un general del ejército colombiano y a la CIA y a la DEA. Y éramos 12 gatos y los burlamos. Sí, mira, ¿por qué? Porque el patrón tenía comida enterrada en la montaña, porque cuando los americanos nos encerraron muchas veces a nosotros en operativos, sí, y ellos nunca se explicaban por qué nosotros no salíamos de la selva, ni se explicaban por qué nosotros no prendíamos fuego, ni se explicaban por qué nosotros no disparábamos dentro de la selva. ¿Qué hacen los americanos? Ellos tiran el avión plataforma encima. Sí. Cuando van todos aquí, así en línea, van trabajando y van vigilando la selva. Es donde hay disparos, donde hay humo, de todo para tirar los helicópteros. Y los helicópteros empiezan a revolotear. Y la clave del patrón era la comida enterrada dentro de la selva.